Durante los próximos minutos tenemos la suerte de charlar con el vicesecretario económico del Partido Popular, con Juan Bravo, a quien es un gusto saludar. No voy ni a dar preámbulos. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cómo va el país, vamos a hablar de si el déficit cuadra, de si nos estamos fiando mucho del crecimiento del PIB con una deuda que aún así está, bueno, pues exorbitada. Pero no puedo no preguntarte, y hay que empezar quizá por ahí, ¿cómo estás viendo todos estos escándalos, secretario tras secretario de organización fuera en el Partido Socialista? ¿Cómo lo vives tú en el Congreso? ¿Qué vais a hacer? ¿En qué punto está el Partido Popular? ¿Y en qué punto está personal Juan Bravo de cierto asco que seguro que le produce esto? Bueno, yo creo que sin duda es una vergüenza para todos, ¿no? Porque el gobierno en ningún caso, lo que estamos conociendo de casos de corrupción, de mordidas en los contratos, del trato vejatorio hacia mujeres, en ningún caso representa a la sociedad española. Yo creo que alguien que le tocase eso, lo mínimo que tiene que hacer es disolver el Congreso, convocar elecciones y que los españoles puedan decidir, porque en ningún caso se presentaron diciendo que iban a hacer la amnistía, ni que iban a hacer la condonación, ni que iban a hacer romper la agencia tributaria, ni que iban a dar trato de favor a comunidades autónomas por que la apoyasen, y lo han hecho. Y eso es muy grave, pero esto además es que es indigno. Entonces, yo sinceramente creo que tenemos un problema, porque todo eso que está haciendo Sánchez y los tres que iban en el coche, al final está estropeando toda la política. Está todos los que él tiene detrás, los que tiene a su izquierda y los que tiene enfrente, que somos nosotros, porque sin querer la gente mete a la política en su conjunto. Y la política no es ni Sánchez, ni Ábalos, ni Koldo. La política es, por suerte, es mucho más importante, pero este señor está consiguiendo que se degrade a unos niveles que nunca habíamos conocido. Y yo creo que lo que correspondería es que por dignidad, por vergüenza, por respeto a los españoles, por respeto a su partido, por respeto a todos. Oye, disuelve, convocas elecciones, los españoles se pronuncian y hacemos un borrón y cuenta nueva y recuperamos. Y entonces volveríamos a no hablar nunca más de los muros que los ha conseguido crear, y lo hemos visto cómo lo ha creado, porque lo necesitaba para todo Bueno, eso. aquí nos han dado duro, ¿eh? Sí, nos han dado duro a vosotros, han dado duro a muchos medios, nos han dado duros a la oposición, han dado muy duro a las empresas, han dado muy duro a las eléctricas, han dado muy duro a aquel ciudadano normal que se manifestaba en contra, o sea, han dado muy duro a todo lo que estaba, a lo que ellos consideraban el otro lado del muro. Y a los que más duro se ha dado ha sido a las clases medias, a las clases con rentas más bajas, que son las que más han sufrido, por mucho que ellos digan. Bueno, está pasando, con pérdida de poder adquisitivo, nunca había estado tan caro en la vivienda, casi el 50% Hemos visto cómo este país no del ahorro funciona. se destina a eso. Claro, hemos visto cómo este país no funciona, cómo no funcionan los trenes, se apaga la luz, lo que no había pasado nunca, los servicios públicos están cada vez peor, la gente no puede adquirir una vivienda. Hoy teníamos el dato de que los menores de 35 años antes tenían un 70% de la vivienda en propiedad y no llega al 40%, es decir, porque ellos dicen defender a los pobres. Pero claro, si la sociedad creciese, evolucionase hacia una clase media potente, ¿dónde está su cliente? Eso es lo que están construyendo en pobreza. Ahora hablamos de este asunto y nos vamos a esa macro, porque efectivamente hay muchos datos ahí muy preocupantes. Sobre todo con un récord de recaudación no se entiende que entonces no estén mejorando los servicios. ¿Sí? ¿No? Pero bueno, ahora hablamos de eso. Pero ya que me sacan las empresas, por terminar con el asunto de corrupción, ¿qué se hace con las empresas que están pagando mordidas? Bueno, yo creo que eso es una cuestión de ilegalidad, ¿no? Y tiene que tener consecuencias. Cuando alguien hace algo que no está dentro de lo correcto, tiene que dar explicaciones y tiene que asumir responsabilidades, porque si tú haces ese juego y otro no lo hace por legalidad, se está quedando fuera de esa contratación, entonces la contratación no está siendo correcta y equitativa. Entonces, habría que cambiar la ley, inhabilitar a esas empresas. Bueno, hay que ser duro con los casos de corrupción, vengan de donde vengan y los haga quien lo haga. Y si alguien ha asumido ese riesgo... Pues sería bueno poner una ley que inhabilite a la empresa a presentarse a un concurso si ha amañado otro. Bueno, si trabajas para una empresa y tú le robas dinero a tu empresa, ¿qué pasaría con ese trabajador? Sería su casa, ¿no? Sí, pero y cuando quisiera buscar un empleo, si llaman a mi empresa me meterían en un lío. Correcto. Bueno, entonces, por eso digo que si yo he amañado un caso de corrupción, o sea, no un caso de corrupción, perdóname, amaño un contrato y claramente es corrupción. Si al final esto es lo de la multa, ¿no? Bueno, al final me pillan en uno y me he llevado N, bueno, me sale a cuenta pagar la multa. Por eso le pregunto, al final una inhabilitación de 10, 15 años a determinadas empresas les hace polvo. Hombre, no pueden contratar con la misma. Pensemos la contratación de la administración pública en general. Sí. Es el 20 y algo % del Producto Interior Bruto de nuestro país, ¿vale? De la actividad. Es decir, hacerle renunciar a una empresa a la posibilidad de... Es importante, o sea, por eso digo, o sea, sí, que está muy bien tirado, ¿no? Sí, por eso digo. O sea, sobre todo porque ya me has engañado. Pensemos cuando alguien contrata con la administración, que parece que la administración es un ente, es contratar con los españoles, porque lo pagamos entre todos. Claro. Entonces, alguien que nos engaña,
¿Es correcto que pueda seguir engañándonos? Es más, si a cualquier ciudadano español le engaña alguien que le hace un servicio en su casa, ¿vuelves a llamar al mismo? No, no, por eso O sea, digo. por eso digo que en la política deberíamos empezar a aplicar los criterios lógicos, sin demagogia, sin populismo, sin legislar en caliente, pero sí aplicando la coherencia que hace una persona en su día a día. Y si me han engañado, oye, pues si es un error, lo Bueno, claro, compensas, no. pero si me has engañado... Hombre, si es un error, no es un delito. Correcto. Entonces, oye, cuando alguien se acredita que ha hecho una mordida, que no sé qué, que ha pagado, que ha conseguido un contrato que no le correspondía por la puerta de atrás y tal, de hecho, en la normativa tributaria, por ejemplo, depende de las infracciones administrativas que cometas, hay una sanción que es la incompatibilidad para poderte presentar entre 2 y 5 años a contratación pública, porque sabemos que, hombre, es que un señor que defraudó a Hacienda, es decir, al Estado, es decir, a todos nosotros, ¿hasta qué punto tiene derecho a participar? Por eso que igual habría que elevar eso, ¿no? Habría que dar una vuelta totalmente a todos esos elementos y buscar todas las derivadas. ¿Sí? Dentro de eso, se está hablando mucho, y no me extraña, de que llames a Moncloa al presidente de Telefónica y lo eches, ¿no? Llamas al señor Payete, eso es comunismo. Y lo echas, y entonces pones a otro que te venía bien y que además tiene vínculos con el Partido Socialista de Cataluña, que es el señor Murtra, y bueno, pues ya está. Y luego en el otro lado se pone a la gente de Escribano, que a la vez van a lanzar una OPA. Yo sé que usted, además, por la ascendencia que tiene y por su capacidad económica, esto le tiene que haber dado una vuelta. ¿Qué piensa de este tipo de asaltos a empresas, de cómo se reconfigura un sector privado, quizá el más importante en nuestro país? Porque al final Telefónica no deja de ser casi como un ministerio de grande en cuanto a su contratación. Vamos a hacer un análisis. ¿Por qué entra el gobierno en Telefónica? Vale. Entra porque dice que quiere proteger a Telefónica de los saudíes. ¿Quiénes son los socios para quitar al presidente de Telefónica? Los saudíes. Primer engaño. En segundo lugar, nos dice que van a meter 2.000 millones, y costó casi 2.300 millones de euros. ¿Qué pasaría, no qué diario, si me dan ustedes a mí un proyecto que va a costar 200.000 euros y acaba costando 230.000 euros por mi mala gestión? Nadie lo está planteando. Y luego llamas tú con la fundación y con no sé quién a un señor al despacho en Moncloa para decirle que se tiene que ir. No, mira, las empresas son de los accionistas que se juegan su pasta. Y tú no puedes invadir bajo la posición del gobierno con un 10% para decir lo que pasa a una empresa. Y podemos valorar si debería estar otro presidente, si había que hacer un cambio, porque las empresas se cambian. Bueno, pues se puede plantear, para eso tiene gente en el consejo, la SEPI. Correcto, y son decisiones que se toman en los consejos de administración, teniendo en cuenta a los accionistas, pero eso que hacen es comunismo puro, porque es intervenir en empresas, recordando también que Telefónica tiene más de 140 millones de euros anuales en publicidad, para hacer un efecto directo sobre los medios, porque el gobierno ya ha hecho lo que tenía que hacer en mal concepto en la publicidad institucional, pero claro, a empresas privadas también hacen publicidad. Qué casualidad que invaden Telefónica, y qué casualidad que están tomando decisiones con cierto tinte político. Y en el otro lado, oye, en la vida hay que serlo y parecerlo. Y tenemos un reto enorme de defensa. Y hay que coger a todos los que están en el sector de defensa y buscar la oportunidad, porque tenemos un sector en el que posiblemente en los próximos 10, 15 años vamos a invertir del orden de 50.000 y 75.000 millones en ese margen. Oye, es una oportunidad única en España, en Europa y en España. ¿Por qué en vez de invadir empresas no les decimos, oye, venir aquí, este es el plan, nosotros vamos a hacer esto, cómo trabajamos, cómo lo hacemos de la mano, sin invadir empresas? No hace falta invadir empresas. El gobierno en España, el IBEX, las principales empresas del IBEX están reguladas, dependen del BOE. Tú con el BOE puedes marcar líneas, caminos, y ni siquiera hace falta el BOE. Yo creo que en este país, sabiendo que el gobierno tiene esa capacidad, si tú lo sientas a trabajar, la gente se pone a trabajar, porque a las empresas esas les interesa que España vaya bien, porque si España va bien, a ellos también les va bien. Por salir del lado empresarial, pero le dejo una más. OPA BBVA Sabadell. Está todavía en el tejado del gobierno ahora. ¿Usted cree que hay interés general? Para empezar, para esa intervención, o sea, ¿se justifica la intervención del gobierno? ¿Tiene sentido? No se justifica, el gobierno lo que está es que no sabe para dónde tirar, y de verdad que la consulta pública esta que hicieron tiene algún sentido, ni la forma, ni el contenido, y ahora no, aquí tenemos que ver en primer lugar si se genera o no se genera un beneficio para el ciudadano, para el destinatario, para la pyme, para la internacionalización. ¿Usted qué cree? Tengo mis dudas, sinceramente. Hay que respetar que el Banco de España ha dado el ok, el Banco Central Europeo ha dado el ok. Bueno, porque el Banco Central Europeo solo lo da desde el punto de vista de solvencia. Sí, por eso digo. Y luego está la CNMC, habría que saber también lo que nos va a decir la CNMV y poder escuchar a todo el mundo, ¿vale? Pero el gobierno lo que no puede hacer es
ocupar, intervenir y decidir sobre las empresas. Es que de verdad eso es lo peor que podemos hacer, porque es malo para los que están, pero sobre todo para los que nos ven desde fuera, estamos perdiendo una enorme oportunidad de atraer inversión. De hecho, la inversión extranjera está cayendo y la inversión privada también está cayendo en España y estamos a costa de la inversión pública, que ahora hablaremos de ella, pero quiero decir, esa falta de unas instituciones limpias, ordenadas, en el que la gente vea que no se interviene desde el gobierno, sino que se deja a las empresas también la gestión de su día a día, teniendo en cuenta que, repito, tú tienes el BOE para marcar los servicios mínimos, para marcar la protección del consumidor, para marcar la protección de la competencia. Oye, cuanta más gente haya, más competencia, mejor siempre. Y si queremos hacer algo con la banca, pensemos que lo que nos pide Europa no es tanto que nos juntemos dentro, sino que nos juntemos fuera. Sí, eso decía González Bueno, de eso, ¿vale? Claro. Claro, vamos a intentar, ¿no? Pero tienes razón, o sea, en lo que dice Europa tenemos que intentarlo. Ahora, no debemos intervenir, ¿eh? También tenemos que respetar. Si hay unas reglas del juego marcadas y unos pasos Sí, en si ese los accionistas proceso, dicen sí, sea sí, y si dicen que sea no. claro, es que ellos están jugando, siempre y cuando respetemos al destinatario, al empresario, al autónomo, al ciudadano, al PIB. Oye, y eso yo creo que tenemos la CNMC y la CNMV. Si empezamos ya a dudar de todos o a saltarnos cualquier informe de lo que digan, porque al gobierno le interesa en un momento dado decir una cosa, luego otra, o no decir nada, entonces ponemos en riesgo el sistema, ¿eh? Bueno, eso ya está la cosa... Sí, Ya, pero, pero ya está pasando, quiero sí, decir. pero hay un tema. Con esto que pasa, es como cuando tú empiezas a comer de más. La primera semana tú no engordas 10 kilos. Tiene que pasar un tiempo para que tú empieces a notar en tu salud que el comer más y tal te ha generado un problema. Ya. Entonces, esto que la gente ve y piensa que no afecta, afecta y mucho a las inversiones, a la nueva actividad, a la generación de empleo. Bueno, y ya hoy- hemos visto algún dato, ¿no?, del Banco de España que dice que... Precisamente, basándose en eso, hoy salía también un dato, que lo estábamos contando, ayer, el informe de Kiwi, que lo que dice es, que son del Instituto de Estudios Económicos, que la corrupción ya nos está costando, nos ha costado 2 puestos en el Claro. índice de inversión, de atracción de inversión extranjera. Hemos caído del top 10, llevábamos 5 años, 6, y pues fuera. Por eso, por la corrupción y por las dificultades legales. También dice que tenemos muchos litigios con Hacienda. Que Hacienda Correcto. nos quita demasiado y luego encima hay que pelearse contra Hacienda, que eso es complicado. Pero eso es complicado y es muy importante. O sea, no puede ser, y yo saben que vengo de la agencia tributaria, que continuamente sea un litigio. Tenemos que provocar decisiones claras, normas claras. No podemos estar cambiando la normativa cada 4 meses y poniendo más impuestos y no sé qué. No, digamos las cosas claras, que la gente sepa las reglas del juego de manera clara, porque el juicio... Como más vale un mal acuerdo que un buen juicio. No es bueno ni para un lado ni para otro. Ya, pero como lo paga el contribuyente también el juicio, quiero decir, Sí, el sí, de las dos partes. claro, pero al final lo estamos perjudicando porque la agencia tributaria somos nosotros, es nuestra. Bueno, es la pero que es tremendo. recauda. Los mutualistas han ido pagando año a año una serie de cosas de más y ahora le dicen que se lo devuelven año a año por si se mueren. Claro, pero eso, Oiga, eso devuélvame el montante total que me debe. pero eso no son funcionarios de la agencia tributaria, son Montero, ¿eh? Ya, pero que, La que no paga las tenga que empresas- venir el Supremo a a decirle decirle que me devuelva usted un dinero que es mío. Oiga, Falta de claridad. Y ante eso, si tú estuvieses fuera y tuvieses que venir a España y te cuentan ese tipo de cosas, tú vendrías a No, España no, claro, por eso, o te por irías eso. a Portugal No, sí. o te irías a Italia, que está intentando un sistema judicial transparente, limpio, que además han puesto en valor, que ya lo hizo Draghi, y unas reglas del juego fiscales muy claritas. O Portugal. Oye, no nos damos cuenta que hacer eso significa y que cuando queremos que venga gente de fuera a trabajar aquí, no podemos decir, no, mira, si eres extranjero, tardaré 3 años en convalidarte el título. Te voy a poner un impuesto doble si quieres comprar una vivienda. Además, oye, te voy a poner un impuesto del patrimonio que no existe ni en Portugal, ni en Francia, ni en Italia. Que todo eso tiene consecuencias, de verdad. Que no es ideología del PP contra ideología ya del que se PSOE. mete ahí, luego iré con más asuntos de apagones, empresas y todo, pero ya que se mete ahí, ¿qué impuestos hay que quitar? ¿Qué va a quitar? Hombre, el impuesto O sea, del patrimonio. porque están cerca de que el Partido Popular tenga la mano. Y yo no sé Vamos si a usted ver- será el ministro, pero ¿qué quitar? Bueno, pero tenemos que trabajar para el que le toque, ¿no? Tenemos que pensar una cosa clara, lo has dicho. Si nosotros comparamos el año 2024 con el año 2018, los españoles hemos pagado 140.000 millones de euros más. Si distribuimos entre los 49 millones de españoles, algo más de 2.500 euros por cabeza. Una familia de 4, 10.000. Solamente los 4 primeros meses de este año, 25, comparado con el año 2024, 13.600 millones. Otros 300 y pico euros. Sí. Es decir, estos señores no paran de recaudar y España va mejor, pues España no funciona. Sí, repito, los trenes se paran, la luz no funciona, los servicios que tienen que hacer no están, o sea, solamente se preocupan de ello. Entonces, hay que hacer una revisión de toda la fiscalidad. Y Europa nos pidió, y tiene razón, una profunda reforma fiscal. Y cuando alguien nos dice, oye, pero por ejemplo, ¿qué haríais en renta? Eso. ¿Qué harías en renta? Pues en renta, deflatar la tarifa, ¿no? Para que los incrementos salariales, que no son más poder adquisitivo para ti, sino mantener el que tenías, no te hagan tributar más. Oye, tenemos un problema de natalidad, ¿no?
hagamos una apuesta decidida para aquellos que tienen niños, porque es una necesidad de país. Tenemos una necesidad de inversión y estamos viendo cómo, y nos están contando cómo la inversión de España y europea está yendo a Estados Unidos, porque aquí no hay incentivos fiscales, pongámoslo. Cogemos el impuesto de sociedades, por ejemplo. Oye, el I+D+I, sobre todo la innovación, es la que nos permite hacer cosas diferentes, evolucionar, es la inteligencia artificial. Fomentemos eso. ¿Necesitamos inversión? Demos un incentivo de reinversión a todos aquellos que reinvierten. Pero esto, si me permite, es gasto. ¿Cómo gasto? Esto es gasto. Esto, como estamos, o sea, usted me está contando, lo que me está contando es, como tenemos un récord de recaudación, Vamos a rebajar los impuestos. hagámoslo bien. Eso, pero yo Sí, no sí, quiero sí, decirme sí, esto. claro. No me diga, oye, un incentivo, un tal, no, le voy a quitar al impuesto de sociedades a esta Es gente una rebaja de impuestos. Mira, nosotros tenemos en el impuesto de la renta la mejora de todas las condiciones a los que tienen niños. Incremento del mínimo personal y familiar, de las ayudas a las familias numerosas, todo eso lo tenemos en nuestra ley de conciliación. Por ejemplo, el impuesto sobre la parte del ahorro de la inversión, rebajarlo, para fomentarlo. Si hay reinversión en el impuesto ¿A de cuánto? sociedades, ¿Rebajarlo a cuánto? bueno, cuando lleguemos tenemos que ver los datos que estos señores nos dejan, ¿eh? Pero hay que rebajarlo. No me haga usted como Montoro, No. que hay No. algunos hechos a temblar aquí, ¿eh? No, nosotros nos hemos comprometido el Lo presidente. digo porque igual te dice que estamos creciendo un 8 y cuando lleguemos allí ahí vete a saber. Bueno, los datos no van a ser lo que ellos están contando, eso tenemos la seguridad. Pero sí que tenemos la necesidad de devolver a la gente y sobre todo, cuando nosotros proponemos rebajar, no es un concepto de rebajar por rebajar, es rebajar para conseguir incrementar. Es decir, si nosotros en el año 2008 nacieron 520.000 niños y en el año 2024 han nacido 320.000, han nacido 200.000 niños menos. Entonces, tenemos que ayudar a las familias para que lleguen a fin de mes. Si nosotros tenemos a los jóvenes que les está costando, tenemos hecho una propuesta que es que los jóvenes el primer año no pagarán de los impuestos nada, bonificado el 100%. El segundo año tendrán bonificado el 75%, el tercer año tendrán bonificado el 50% y el cuarto año tendrán bonificado el 25%. Hemos dicho que en materia de vivienda bajaremos todos los tipos del IVA y tal, para ayudar a que las familias puedan acceder a la primera vivienda, que es lo que nos piden. Hemos planteado una hucha ahorro joven para que puedan comprarse esa vivienda que pueden tener. Hemos prometido avales. Por eso te digo, es una serie de medidas, eso es una reforma fiscal que cubre en su totalidad para alcanzar eso. Entonces, la natalidad, la inversión es una parte fundamental, la innovación en el ámbito de las empresas, fíjate, la innovación tiene la mitad de deducción que el I+D. No, la innovación hay que potenciarla como mínimo igual que el I+D+I. Y ambas partidas habría que incrementarlas, porque eso es lo que nos piden las empresas. La empresa dice, oye, yo si gano, pago impuestos. Claro. Pero ayúdame a que gane más. Las cotizaciones sociales. Pensemos una cosa, con la cotización social, el coste de la cotización social cuando exportamos, lo exportamos también. Pues tenemos que equilibrar dónde realmente tenemos que pedir más esfuerzo. Si vía cotizaciones sociales, otras cuestiones. Es decir, por eso tenemos que analizar todo el mix de impuestos y no castigar o ser menos competitivos que los demás. ¿El impuesto sobre las grandes fortunas lo tiene Italia, Portugal o Francia? No, ¿no? Bueno, pero es que recaudatoriamente, o sea, con perdón, no es que yo, a mí me parece bien que el que más tiene pague más. Pero ya lo que pagan pasa es que renta, como no lo pagan, es que decirte, Claro. es que no es real. Entonces, cuando nos metemos en esa entelequia, no, esto lo va a pagar, pues yo recuerdo la que se lió con Gerard Depardieu, ahora que me menciona usted Francia, Sí. que digo, pues me voy. Claro. Pensemos... Ya está. Entonces, que nos puede parecer mejor o peor, pero la realidad final, el hecho objetivo es que este tipo no lo va a pagar. El 100% de nada es nada. Por eso. Pensemos la cantidad de gente, youtubers, deportistas y tal, que no están en España, que no tributan en España. Tenemos que pensar qué estamos haciendo para expulsar a la gente, en vez de que la gente esté aquí porque considere que hay un sistema fiscal adecuado, acorde a lo que luego recibe de prestaciones y demás. Y eso tenemos que construirlo entre todos. También para eso estamos hablando del ingreso, pero también hay que hablar mucho del gasto, ¿eh? Claro. Hay que hablar mucho del gasto. O sea, antes de tocar esto, incluso hay que pesar aquí. Porque además pensemos, Cataluña tiene los impuestos más altos de España, los más altos, y récord de deuda. Sí. Sí. Récord de deuda. ¿Y Madrid? ¿O Andalucía? ¿O Portugal, gobernada por los socialistas? Creció en vez del 2,5 en el año 23, como España, creció el 2,1 en vez del 2,5, pero lo hizo con superávit y con equilibrio presupuestario. O sea, con superávit y con rebaja de impuestos. ¿Se puede bajar impuestos, cuadrar las cuentas y además crecer? Sí. Ahora, no tienes que intervenir en empresas, ni tienes que tener 22 ministerios, ni tienes que viajar en el Falcon, ni tienes que tener correos con pérdidas de 1.000 millones de euros, ni tienes que invadir empresas. Es decir, tienes que hacer muchas cosas muy contrarias. Y entonces,
con esa bajada de impuestos que nos va a permitir recaudar más porque generemos más actividad, nos va a permitir dar mejores servicios. Ya que está con todo esto, están haciendo una apuesta fuerte también por el sector automovilístico. En otros años se hablaba del sector automóvil en España como algo fantástico, bollante, ya no solo en Vigo, en tantos y tantos sitios, ¿no? Ahora quizá queda Vigo un poco como aquel referente, como si se resistieran, ¿no?, a perder ese valor. Y lo que estamos trayendo, con perdón, y no porque tenga algo en contra de que vengan empresas extranjeras, pero sí porque vienen a pérdida. Cuando hablamos de que los chinos instalan la fábrica en Barcelona y lo hacen con una fabricación a pérdida en cuanto al coste final del vehículo. O sea, se lo habrán dicho a ustedes. Sí. La cuota de mercado... Stellantis no es capaz de producir el vehículo a ese precio y venderlo a ese precio. O sea, ese coche no vale eso. Entonces, cuando eso está ocurriendo y estamos yendo hacia ese modelo, ¿cuál es el cambio que le quieren dar ustedes? Porque es que esto, claro, al final es ideología también dentro del sector del automóvil en España. Bueno, lo primero, como ha dicho, es ¿dónde está el sector de la automoción? Es un sector referente, sin duda, ¿no? Pero por determinadas decisiones equivocadas lo hemos dejado menos competitivo. Nosotros tenemos más requisitos que los que vienen de fuera. Más exigencias normativas, administrativas y fiscales. Es más, en Europa le queríamos multar con casi 16.000 millones de euros. Vamos a ver, que el coche eléctrico es una opción sin lugar a dudas, pero la autoridad tecnológica también nos ayuda. Hoy tenemos combustibles 100% renovables. Hoy tenemos coches que contaminan mucho menos que antes y, sin embargo, la edad del parque móvil cada vez es mayor. ¿De qué está ese señor? Es de ahí. Ya estamos por encima de 14 años y medio. Quiere decir que un coche de 14 años y medio contamina mucho más, aunque sea de gasolina, que uno que tiene 6 meses. Entonces, primero, conceptos claros, neutralidad tecnológica. En segundo lugar, tenemos que ayudar al sector de automoción porque le están llegando por izquierda y por derecha y le están haciendo daño. Entonces, ¿cuál es la clave? La innovación. La innovación es lo que nos permite competir. Cuanto más robotización, cuanto más innovación es lo que nos va a poder permitir competir. Para eso hay unos procesos de modernización, tenemos que hacerlo. Unas ayudas, el plan MOVES, claro. Cuando hay una reconversión, cuando hay una necesidad de cambio, tenemos que apostar. Y el Estado tiene que apostar, y Europa tiene que apostar, porque le hemos puesto tantas pegas a esas empresas que las hemos hecho menos competitivas. Y tendremos que analizar con ellos cómo. Por eso el presidente anuncia un fondo para descarbonización, para intentar ayudar en esos procesos. Por eso decimos que el plan MOVES tiene que ser mucho más potente, mucho más sencillo. La gente no puede cobrar al año y medio o a los 2 años. Que podemos plantearnos también, si es necesario, si es dinero europeo, que el coche que esté financiado, subvencionado vía MOVES, por ejemplo, sea de producción europea. Si no el 100% en un porcentaje alto, ¿no? Parece lógico, porque los demás lo están haciendo. Es decir, busquemos fórmulas para intentar dar respuesta, hagamos una ventanilla única, escuchemos realmente al sector de automoción en el que trabajan en España algo así como 1 millón de personas. Entonces, oye, es una cuestión a tener en consideración y tiene una tecnología que luego traslada a otros sectores. Lo que no podemos hacer es seguir con discursos, o sea, que la ministra de Transición Ecológica hable del coche eléctrico, oye, ya no tenga coche eléctrico, y te da un 4x4 de diésel, ostras, ¿qué me estás contando? Bueno, eso es una cosa que... Bueno, ya, pero escuchadme, seamos sensatos. Si los puntos de recarga no funcionan, y no solamente no es un gasto, sino que es una inversión para ti, puesto que es gente que invierte para poner su punto de recarga, lo que no puede ser que te digan que la permitología no la tienen, que tarda muchísimo tiempo, que Red Eléctrica no le da respuesta, que las empresas no... No. Que hacer una app para saber dónde está, no. Se ha hecho desde una página web, con lo cual si yo voy en el coche me tengo que parar a un lado para entrar en la página web para ver dónde está el punto de recarga. Ya, suena risa, pero eso está pasando en este país. Sí, o sea, entonces los chinos nos están comiendo, no. Pensemos que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que en bienes, Europa, con las trabas que tiene un impuesto del 43%. Por no tener un mercado único. Claro. Y en servicios de más del 110%. Entonces, podemos mirar para allá, pero aquello podemos controlar lo que podemos controlar. Pero nosotros tenemos muchos deberes para hacer, que este señor no se preocupa, pero nosotros venimos con una hoja de ruta clara en fiscalidad, en simplificación, en normativa, en instituciones, para intentar hacerlo. Me habla de Red Eléctrica en distintos sectores y ha dicho alguna vez que nos hemos apagado. Y ya que estamos con esto de las políticas medioambientales y Teresa Rivera, que las nucleares no le gustaban hasta que se fue a Europa. No, antes de irse a Europa ya firmó a favor como verde, pero para Europa, para claro, España. Eso es, o sea, no, de repente en Europa está bien lo nuclear, pero aquí no. Yo no sé cómo están viendo ustedes toda esta película y el culebrón que hay montado dentro de Red Eléctrica. Hoy se hablaba ya ayer de la llegada de Natalia Fabra y que se quieren cargar también a Corredor, que sería ya el tercer cambio de presidencia en Red Eléctrica. Se habla de que ella estaba allí, tanto Corredor como la ministra Agesen, en Red Eléctrica el día del apagón. Ella llegó a decir, no sé si lo vio usted. En el pleno. Exacto, ella llegó a decir ahí en el pleno del Congreso de los Diputados que ella estaba allí desde las 11:30 de la mañana. Cuando el apagón fue más tarde. Nosotros lo publicamos
y no sé si esto se cuenta bien o mal, pero yo es que como no... A mí un día me van a dar un guantazo, verás. Pero nos dijeron que se referían a de la noche. Ya. Que nosotros nos habíamos equivocado porque, claro, al escuchar que estaba desde las 11:30 y luego a la 1:30, a las 2:30 y a las 4, nosotros lo hicimos ascendente y se ve que nos habíamos equivocado, que ella empezó a decir que por la noche de las 11:30 y luego ya... Estuvo hasta las 4:30 de la noche. Eso dice, no sé, yo ¿qué quiere que le diga? El caso es que... Bueno, espérate, y si fue a las 11:30 y el apagón fue a las 12, ¿qué estuvo haciendo todo el resto del tiempo? No lo Sería la sé, pregunta, ¿no? dicen que, bueno, sí, que allí mucha gente no... Pero 12 dicen que horas fue a y- hacerse una foto, las malas lenguas dentro de Red Eléctrica, que estaban allí, Porque dicen había un que, récord, a lo mejor, a contar. que iba a hacerse la foto con el récord de las renovables Ah, vale. y que aquello terminó en un apagón. Yo no sé cómo estamos viendo este asunto del mix de las renovables, el precio, pues luego es engañoso, porque decimos que hablamos de precios negativos, de que gracias a las renovables el precio es negativo, pero claro, como hay un mínimo, incluso quiebran las solares, cuidado, Sí, sí, sí. porque la solar se mete en esto y como tiene que pagar y está produciendo en negativo y no le pagan el suficiente precio para el coste, de repente quiebran muchas de las energéticas. ¿Cómo está viendo usted toda esta apuesta por las renovables, el simbiose en el que andamos metidos para que publiquen incluso en el extranjero noticias sobre nuestros apagones? Bueno, yo primero hubo un apagón que no había pasado en 85 años, ¿no? Y que no ha pasado en el resto de Europa. Eso el responsable es el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque además vimos que rápido dijo que Red Eléctrica no era una empresa pública. Hombre, una empresa pública la que tiene más del 20%, que nadie más puede tener, no puede llegar al 5%. Bueno, que designas tú al presidente. Que designas tú al presidente. O sea, no, esa es tuya. Es el ejemplo más claro. En segundo lugar, ahí lo que están buscando es esquivar responsabilidades porque hay muchos daños y hablan de 1.500, incluso de 3.500 millones de euros. Y Bueno, fallecidos, ¿eh? Y fallecidos. Y están intentando esquivar cualquier tipo de responsabilidad. Pero esa ideología malentendida, como hacen ellos, les lleva a querer hacer cosas al límite de lo posible. Nadie está en contra de las renovables, nadie, pero los normales estamos a favor del mix energético. Ese mix nos lleva a contar con renovables, a contar con la nuclear, a contar con los ciclos combinados, nos lleva a contar con la necesidad de almacenamiento que no tenemos y que no se preocupan por su ideología, porque hay que hacer bombeo reversible, que es una figura, y hay que desarrollar el tema de las baterías, que aunque todavía está muy lejos, pero si no empezamos nunca llegaremos, y los sectores que están dispuestos a invertir te dicen que la normativa, que no la desarrollan y que no les dan autorizaciones. Entonces, estos señores se piensan que todo puede ir con la fotovoltaica y la eólica, y está demostrado que no. Y ya nos hicieron en blanco, nos dejaron en oscuras, perdón, por culpa de eso. Entonces, oye, dejemos que hablen los técnicos, ¿vale? Ir a la red eléctrica y preguntarle a un técnico si se puede cerrar una central nuclear sin poner en riesgo el sistema. Y te van a contestar que no, como me dijeron a mí, me lo contestaron a mí. Entonces, oye, ¿por qué? Porque tú no estás de acuerdo, pero si luego aquí antes de irte firmas que sí, cuando estás en Europa dices que estás a favor y cuando toda Europa ha dicho que es verde, cuando hay 450 proyectos en construcción de energía nuclear, cuando el 65% de la población mundial está supeditada o sustentada por energía nuclear, cuando África ha dicho que su apuesta por la energía será la nuclear, ¿por qué? Bueno, hay empresas españolas, ¿eh? Polonia está construyendo ferroviarias nucleares. ¿Pero por qué entonces? Por tu ideología ya, pero es que esto no es tuyo, eso lo haces en tu casa. Y en su casa no tiene un vehículo eléctrico, se ha dicho de paso. Lo digo porque es que hay que entenderlo, Bueno, ¿eh? Entonces yo creo que el tema de la energía es una oportunidad y tenemos que volver a ese mix energético, siguiendo apostando por las renovables, por supuesto, pero en el equilibrio necesario, y apostando por el hidrógeno, y apostando por todas las alternativas. Tenemos que desarrollar todo el plan de infraestructuras, que no llegan a los sitios, que hay zonas en las que se querría establecer la industria, que es a lo que tenemos que apostar, por una industria limpia, pero por la industria que paga buenos salarios, que son salarios de largo plazo, y no pueden porque no llega la energía o no llega el agua. Y eso es responsabilidad del gobierno con esas infraestructuras. Necesitamos que las apuestas económicas de la sociedad haya realmente una colaboración público-privada o privado-pública, que los Next Generation lleguen de verdad, que no están llegando y en muchos casos están devolviendo porque al final no son en las condiciones que habían ofrecido. Entonces, oiga, necesitamos un plan de infraestructuras para este país, necesitamos energía, necesitamos agua y las infraestructuras de otro tipo de comunicación para dotar. La diferencia es que ellos quieren subvencionarlo todo y nosotros entendemos que hay que establecer las infraestructuras para que la gente lo pueda desarrollar. Hay que dar libertad a la gente para que decida y no podemos dirigir. Y ellos quieren dirigirlo todo y lo hacen mal. Y nosotros queremos confiar en la libertad y en el conocimiento de los empresarios, de los industriales, del autónomo, del que quiere emprender, que tenga las mejores condiciones que te llegue la luz y el agua. A ti que vas a un pueblo que puedas estar en el pueblo y tengas conexión de 5G, que puedas tener comunicación para que puedas llegar al sitio que quieras con una cierta comodidad, para que la gente pueda decidir. Pero eso llevamos 7 años en los que en ningún caso se ha trabajado.
le que me dejo ponéis marchar. ahí a Sánchez y evidentemente tengo Tengo que parecer que estoy hablando. Estoy por girar yo también, claro. Le iba a decir, y le dejo marchar, ¿eh? Me decía antes, yo no sé, ya veremos los datos que hay. Han reformado la fórmula en la que se contabiliza el PIB, han reformado la fórmula en la que se contabilizan los parados. Ahora, pues yo no la entiendo. Puede que yo sea tonto, puede ser también. No es tonto. Pero no termino de entenderlo. Es que lo han hecho para que usted no lo entienda ni nadie. Y entonces, sobre todo que me meten variables un poco raras y han reformado la financiación autonómica lo justito para que tampoco se entienda ya nada. ¿Cómo cree que se van a encontrar eso? ¿Qué cuentas son reales y qué no? Y le hago todas las preguntas casi del tirón y le dejo, pero ¿estamos de verdad cumpliendo el déficit o lo tenemos disparado y no estamos diciéndolo? ¿Hasta qué punto estamos sosteniendo el crecimiento de PIB solo gracias a la recaudación y que aún así la deuda pública siga creciendo, incluso con respecto a PIB, que es una cosa tremenda? O sea, porque tú creces y normalmente, como creces mucho, debería bajar el porcentaje de la deuda. Pero nada, tampoco, todo mal. Entonces, ¿hasta qué punto cree usted que las cuentas no están bien? Y dos, ¿qué se va a hacer desde el modelo autonómico para que esto no acabe siendo siempre una suerte de chantaje? Porque eso habría que ponerle, alguien debería ponerle un cascabel a ese gato de una vez. Claro, lo primero que tenemos que hacer es, oye, ¿hay indicios de que hay maquillaje? Vamos a ver, ¿la figura de los fijos discontinuos cuando no trabajan computa como desempleados? No, es el maquillaje que se inventó Escrivá para no declarar y decir que estamos en 2,5, 2,6 cuando realmente estamos en 3,3 o 3,4 millones de personas que están desempleadas, ¿no? Cuando haces la revisión del PIB, España ha hecho más revisiones que nadie, pero oye, qué casualidad que la última permitió que el déficit nos quedásemos justo al límite y que las pensiones, en el cálculo que había que hacer, además de la manipulación que hicieron, porque les obligaban a computar los gastos impropios a la AIREF y demás, que ya ha dicho Europa, mira, hazme una revisión con los datos de verdad, no con los que ha dicho este, también se quedó una décima de incumplir. Hombre, es un poco sospechoso que nuestro crecimiento se haya quedado justo en el límite. Pero aún así, aunque nos creamos el PIB, analicemos por qué ha crecido el PIB. Si nosotros al PIB de España le sumásemos el PIB de Portugal, sería más alto el PIB, ¿no?, de la suma. Pero a ti o a mí nos cambiaría algo el día a día, sería el mismo, ¿no? Es que aquí han venido 2,4 millones de personas más, ¿eh? En segundo lugar, ¿cuál es el principal sector que está aportando? El turismo. Ya, pero es que estos señores están con la turismofobia. Esto, Sumar, Podemos, que aquí no tiene que venir nadie, pero escúchame, si es lo que está generando algo de crecimiento. Y luego, no hay inversión, pero hay mucho gasto público. Bueno, podría ser una decisión de gasto público si el dinero lo tuviésemos. ¿Tenemos el dinero? No. Nos han endeudado en 468.000 millones de euros. Cada español, desde que está Sánchez, casi en torno de 9.000 y pico euros más de deuda que nos ha generado él. Es decir, está jugando la fiesta hoy que pagaremos en el futuro y que los jóvenes tendrán las dificultades propias de la juventud más las dificultades propias que lo dicen ellos en un documento del propio Partido Socialista. Bueno, de los expertos dicen que la deuda se pagará con impuestos futuros que pagará la gente, los jóvenes. Lo dicen ellos, o sea, el informe de expertos que hicieron ellos. Con lo cual, fíjate lo que están provocando. Por eso, dices, oye, pero si ellos dicen que el PIB crece, ¿por qué la gente en el CIS de Tezanos dice que las cosas que más le preocupan es la economía? ¿Por qué tenemos mayores datos de pobreza? Hemos superado a Rumanía. ¿Por qué la gente energética y pobreza también infantil, por ejemplo? Sí. ¿Por qué la gente dice gano más pero compro menos? Porque ha perdido poder adquisitivo. Entonces, oiga, usted me puede dar estos datos de aquí, pero fíjate cómo nunca quieren hablar de los de la calle. No, es que yo recaudo mucho ya, pero te gastas mucho más porque no eres capaz de gestionarlo bien. Hemos dado datos 140.000, 13.600 millones más y sin embargo el déficit sigue ahí. Ojo, y el gobierno sigue gastando más cada vez. El esfuerzo lo están haciendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y si entramos en la financiación autonómica, esa es una parte fundamental que hay que retocar, porque cuando estamos hablando de las pensiones todo el mundo tenemos claro que ahí hay un reto enorme, pero nadie se acuerda de la sanidad y las políticas sociales, por ejemplo la dependencia, que pagan las comunidades autónomas. Si en España hoy tenemos 10,5 millones de personas cobrando una pensión y va a haber 15 millones en el año 2047, también va a haber 15 millones de personas mayores para la sanidad, con un coste altísimo para la sanidad. Hay que reconducir compromisos, hay que dotar a las comunidades autónomas de más financiación autonómica y también de más compromisos. Tenemos que hacer un esfuerzo todos de no gastar lo que no debemos, no inventar, no duplicar ni triplicar y eliminar todas aquellas normas, todas aquellas... ¿No? Yo recuerdo aquella modificación constitucional que hubo para que los ayuntamientos no pudieran gastarse superávit presupuestado, no el que tenían, sino presupuesto, porque uno llegaba allí y decía, este año voy a ganar 80.000 millones, y te gastabas 80.000 millones, igual ganabas 40, pero tú te habías gastado lo que presupuestabas.
Y entonces se hizo una modificación para que no. ¿Usted se gasta cuánto ganó el año pasado? ¿40? Sí, pues 40 se gasta. Pero es que este año ganó 50 de verdad, pues lo hablamos el año que viene. Correcto. Entonces, si eso es imposible hacerlo para las comunidades autónomas. No, se Hombre. puede hacer. Se puede hacer. No, pero sea realista. Sí, pero que no. O sea, vamos a ver. Pues con el de Waterloo no lo va, Bueno, pues no va a cuajar, si ¿eh? se lo gasta, Esa negociación no sé yo si le va a cuajar. vamos a ver, si tú llegas al sistema y le pones a las comunidades autónomas los recursos que son necesarios negociándolo con ellas, y si quieren gastar más, lo pagan ellas, ¿no? Que vayan a los mercados. Cuando vayan 3 años a los mercados sin el respaldo del Estado porque se han gastado lo que no tenían... Entonces crearemos un fondo que podemos llamarle otra vez Fondo de Liquidez Autonómica e intentaremos rescatarla. Pero es que no lo tendremos que hacer, ¿no? Bueno, pero va a pasar. No, tendrá que ser responsable el que se haya gastado el dinero. Es que en este país también tenemos que empezar a ser responsables del dinero, porque el que tiene responsabilidad política juega con el dinero, pero no es suyo. Es que es el dinero que es sagrado, porque es de los ciudadanos. Entonces tú no te puedes gastar, porque además tiene un defecto. Yo soy presidente y me gasto el dinero y hago un déficit brutal y pierdo porque la gente deja de confiar. Y llegas tú y tienes que hacer de presidente y no tienes dinero porque yo te he dejado solamente deuda. ¿Qué gestión puedes hacer tú? No, no, no. Aquí vamos a poner el sistema de financiación como corresponde. Y es verdad que a Cataluña si le corresponde más, a Valencia, a Murcia, a Madrid, al que le corresponda, hagamos todos los números y hagámoslo. Pero a partir de ahí el contador a cero, ¿eh? Aquí no se hace déficit. Si hace déficit tienes consecuencias, ¿eh? Es que si no hacemos eso, entonces ¿qué hacemos? ¿Creamos el fondo de liquidez? Es una opción, pero entonces no tenemos recuperación del sistema. ¿Dejamos que sigan gastando como hasta ahora? Esto no es el camino. Pongamos los recursos necesarios y a partir de ahí pongamos las exigencias. Yo te digo, las 14 comunidades del PP están totalmente de acuerdo en esto, ¿eh? Lo pasó por aquí Valencia hace una semana. Sí. Y ella, si le ponemos los recursos que son necesarios, están de acuerdo en que a partir de ahí ellos tienen que cumplir su presupuesto. No tenemos que volver a recuperar... no puso problemas en cumplir, Claro. pobre mujer. Al revés, decía, no, si yo cumplo, si el problema es que me están dando a mí un regalo envenenado, porque me dicen que me están reduciendo y no es real. En términos netos, de hecho, la deuda de Valencia es mayor que la de Cataluña. Claro, pero a Valencia le dan menos financiación cuando todos los informes que hay dicen que tiene mucha menos financiación de la que le correspondería. El PSOE se está callando todo este tiempo y luego lo que hace es darle FLA o el extrafla. Ya, pero la estás ahogando, porque ese extraflado tiene que devolver o por lo menos tiene que pagar los intereses. No, a Valencia hay que darle la financiación que le corresponde, como a Murcia, como a Andalucía, como a Extremadura, como a Asturias, la que le corresponde, y a partir de ahí responsabilidades. También digo, cuando nosotros hacemos el análisis del gasto público, tenemos que pensar qué gasto político y superfluo podemos eliminar. Y repito, no parece lógico, algo muy básico, que no es la solución, pero son 1.000 millones, ¿eh? No podemos tener 22 ministerios, podemos tener perfectamente 14. Ya. Bueno, eso decía también. Sí, esos son 1.000. Son 1.000 kilos, así para... Oye, y las empresas públicas, en el mayor momento en el que la paquetería está en el mundo con la compra online y todo eso, ¿resulta que Correos pierde 1.000 kilos? ¿De verdad? Bueno, es que lo hacen regular en general, ¿eh? Y con todos mis... Yo sé que tienen ustedes planteado una reforma de Correos y que Sí. les van dando mandazos con la reforma. El que tienes al lado de la foto de Sánchez, cuando estuvo en Correos, fue capaz en el año 2002, me parece, o 2003, de pensar en la reconversión que había que hacer, la convirtió en una empresa no solamente postal, sino una empresa de paquetería y la dejó con beneficios. O sea, que nosotros sabemos hacerlo. Sí, sé que tiene la reforma planteada. Porque ese señor que está ahí, el señor Feijóo, a lo mejor no... Hay gente que dice, ay, es que no sé, no le parece el más simpático, no se ríe. No, este señor es un gestor y viene a reformar el país. Y tiene perfectamente identificadas y están escritas ya muchas de las reformas que va a hacer. Porque este país necesita reformarse para todo eso que la gente nos está pidiendo. El otro día hablaba con un bodeguero. Me contaba que hace falta 21 autorizaciones para poner una botella de vino desde la bodega hasta que se pone en un supermercado. ¿Eso tiene sentido? ¿De verdad son necesarias 21 autorizaciones? ¿Cuánto vale eso para él? ¿Y cuánto vale para ti cuando pagas la administración? Tenemos que reformar para hacer competitivo. Entonces, lo que decía, cuando ves el gasto público, la AIREF te dice que en subvenciones damos más de 20.000 millones y que muchos de esos gastos no está justificado, no tiene sentido, llevan 20 y tantos años de ayuda, o sea, no es... Estudiémoslo. Cuando nos hacen el análisis de cuáles son las ayudas de industria, nos dice que casi un 40% de las ayudas de industria van a empresas que acaban siendo quebradas. Y dice, oye, hay otras fórmulas para hacer. Nos dice que cuando hacemos la ayuda del I+D+I tenemos que replantearlo y tenemos que, si lo hacemos a través de la universidad, tenemos que provocar que haya una transferencia de conocimiento para que el dinero sea más productivo. Es decir, si que te coges lo que te dice el Banco de España, lo que te dice la AIREF, lo que te dice FEDEA, lo que te dice, no sé, Instituto de Estudios Económicos, cuando te hace un análisis de los costes, oye, tenemos capacidad para mejorar los servicios públicos, invertir más en sanidad y en educación y a su vez también reducir ese gasto que no aporta nada. Y yo, humildemente, como tuve la suerte de ser miembro del gobierno de Juanma Moreno,
Yo creo que eso lo puede ver la gente en Andalucía. Bajamos los impuestos, hicimos equilibrio presupuestario y además, donde cogimos una sanidad... Bueno, y también hicieron récord de recaudación, pese a la bajada, por cierto. Correcto, hicimos récord y cuando Juanma cogió la sanidad la tenía en 8.500 millones de euros de inversión, que es lo que dejó el Partido Socialista de María Jesús Montero, y él en este presupuesto tiene 15.000 millones. En términos parecidos en educación. Quiero decir que cuando tú te dice el presidente de la comunidad autónoma, Juan, cada euro que ahorremos va a sanidad y educación y política social. Bueno, porque vaya de verdad, ¿no? Y lo hacemos, funciona. Aquí le están poniendo otro nombre a sanidad y educación. Vienen Ya. en catálogos. Sí. Juan Bravo, vicesecretario económico del Partido Popular. Gracias por Muchas estar con gracias. nosotros y si necesitas recursos, pues que los pidan. Que los pide. Ya lo sabes. Gracias, de Muchas verdad, por este gracias. rato. Gracias.